Hola, bienvenidos a La Soleta Arte en Cocina. El día de hoy un postre que les va a encantar, un postre muy diferente. Vamos a hacer una carlota sabor café de olla y en lugar de galletas le vamos a poner unas deliciosas y crujientes campechanas. Les va a encantar, no se pierdan este video. Antes de comenzar les recuerdo que si les salen los subtítulos en la parte de abajo de la pantalla, únicamente ustedes los pueden desactivar. Busquen una doble C con un cuadrito en su pantalla y si presionan ahí los subtítulos desaparecen. Vamos a comenzar ahora sí con esta receta y como su nombre lo indica tenemos que hacer un café de olla. Entonces voy a hacer como un concentrado de café de olla que le va a dar todo el sabor a nuestra carlota. Voy a empezar agregando un conito pequeño de piloncillo. Recuerden que todos los ingredientes aparecen aquí en la pantalla y aparte en la descripción. Voy a agregar también un anís estrella que le va a dar un sabor delicioso y media varita de canela. Todo esto lo voy a poner con 100 mililitros de agua y me lo voy a llevar a fuego a que hierva y en cuanto empiece a hervir voy a bajar el fuego y voy a esperar a que se acabe de disolver por completo el piloncillo y que se saborice muy bien con la canela y con el anís. Y una vez que esté lista vamos a continuar con la preparación. Entonces me la voy a llevar a la estufa y cuando esté lista regreso para continuar. Una vez que ya tengo todo fundido, mi mezcla de piloncillo y ya se infusionó con la canela y con el anís, voy a colarlo aquí. Y ya que tenemos aquí la mezcla, voy a agregar aquí 2 cucharadas de café soluble y voy a mezclar muy bien. Esta va a ser nuestra mezcla de café de olla y la tengo aquí en el hielo porque lo que quiero es que se enfríe muy bien para poderla utilizar en la siguiente preparación. Ya que mezclaron, pueden probar un poquito. A ver si ya quedó. Obviamente va a ser una mezcla súper concentrada porque eso queremos lograr, que se concentre todo el sabor para que nuestra carlota tenga un ligero sabor. Como este poquito lo vamos a combinar con mucho leche condensada, queso crema, queremos que esté muy concentrado el sabor para que no se pierda. Entonces ya está listo, ya está en frío, porque como estaba sobre hielo enfrió muy rápido. Y otra cosa que voy a hidratar aquí es la grenetina. Tengo aquí leche a temperatura ambiente, bien importante que siempre que hidratamos grenetina esté a temperatura ambiente líquido. Y voy a agregar aquí la grenetina en forma de lluvia. Es lo mismo que cuando lo hago con agua. La voy a dejar aquí hidratarse. Voy a bajar un poquito mi grenetina. A veces en leche, por la grasa de la leche, se batalla un poquito más en que baje como naturalmente lo hace con el agua. Le voy a dar una ayudadita. Y ya que está toda sumergida, la voy a dejar así, que se hidrate por 5 minutos y luego me la voy a llevar al microondas 20 segundos a disolver. Aquí voy a dejar estas 2 preparaciones y vamos a continuar con el resto. Vamos a comenzar agregando aquí una barra de queso crema. Y también vamos a agregar una lata de leche condensada. Una vez que tenemos los dos, vamos a comenzar a batir hasta que quede todo súper acremado. A este punto tenemos que llegar con el queso súper acremado. Y ahora sí ya me voy a llevar mi grenetina a disolver. Ya está hidratada, me la voy a llevar 20 segundos al micro. Y así tiene que quedar súper disuelta. La voy a agregar aquí. Y también voy a agregar mi café de olla. Y voy a batir muy bien a que se incorporen los dos. Y en este momento ya está lista nuestra mezcla de café. Ahora me voy a traer crema porque vamos a batir un poquito de crema. Vamos a comenzar agregando aquí crema para batir, crema de leche.
Siempre que les digo crema para batir, es crema, no es crema vegetal, es crema de leche, crema de vaca, o sea, de leche de vaca. Y vamos a batir hasta esponjar. Bueno, aquí ya está nuestra crema lista, no está muy montada, está semi montada, porque no la quiero demasiado firme, demasiado dura, sino un poquito suave para poderla incorporar muy bien a mi preparación. La voy a incorporar con una espátula para que me ayude a conservar el aire. Y vamos a envolver. Y así quedó ya lista. Si se fijan, es una consistencia cremosa, no está completamente líquida. Si lo hubiéramos hecho todo en la licuadora, se hubiera llenado de burbujas y nos hubiera quedado muy líquido. Entonces si le damos un poquito de volumen, la verdad no quiero mucho, pero así está bien. Y es importante que en un paso antes, cuando ya tenemos la mezcla de queso, leche condensada, el café, ahí prueben y vean que les guste el sabor. Esta carlota tiene que tener un sabor sutil a café de olla, que se perciban las especies de una manera muy sutil, nada invasiva, porque para mí eso es lo que hace un postre fino, que no sean los sabores muy invasivos, sino un poco sutiles. Por otro lado, les voy a hablar de las campechanas que voy a estar utilizando, que son estas campechanas chiquitas. Se me hacen agua a la boca. Estas campechanas son originarias de un lugar que se llama Parras. Es un pueblito mágico que está entre Torreón y Saltillo y son así súper famosas en ese lugar. En todos lados las venden, son así chiquitas y de verdad que son deliciosas, de que quieres una y otra y otra y otra y otra. Si las ven algún día, cómprenlas. Y si son de Torreón, aquí las van a conseguir, y si van a Parras, cómprenlas también. Si no tienen campechanas, lo pueden hacer con campechanas tradicionales de las que encuentran en las panaderías, o también con las galletas doraditas que venden de una marca muy conocida. También con las doraditas están ideal, y si no, lo pueden hacer con galleta, como siempre se hacen las carlotas. Entonces, vamos a empezar ya a armar la carlota. Voy a estar utilizando un molde desmontable de 18 centímetros, tiene papel de horno por la parte de abajo y aquí tiene un acetato para que me ayude un poquito a mantener la forma. Voy a comenzar desbaratando la campechana y poniéndola en el fondo. Ahorita les voy a enseñar cómo les tiene que quedar. Les tiene que quedar algo así, todo cubierto por la parte de abajo. Y ahora sí me voy a ayudar de un cucharón para poner una capa de mi mezcla de café. Ya que tengo mi capa de café, que así les tiene que quedar, algo así, voy a dar unos golpecitos para que se acomode bien. Voy a poner otra capa de campechanas. Y nuevamente otra capa de mi café. Emparejamos, vamos por la tercera capa de campechanas. Y finalmente vamos por la última capa de nuestra crema de café. Y entonces así va a quedar ya finalmente con la última capa de nuestra crema de café. Esta carlota la pueden comer congelada, o también, como no lleva limón que espese las leches, por eso le pusimos la grenetina. Y también se va a cuajar con la grenetina, entonces la pueden comer refrigerada o congelada. A mí en lo personal me encanta congelada, como una carlota helada con el crujiente de la campechana. Entonces me la voy a llevar a congelar aproximadamente por unas 2 a 3 horas. Vámonos al congelador. Y una vez que ya nuestra carlota está lista, vamos a desmoldar con mucho cuidado. Vamos a empezar quitando el broche. La vamos a pasar a nuestro plato donde la vamos a servir. Y vamos a ir quitando el acetato con mucho cuidado.
Y con una espátula vamos a ir emparejando el borde un poquito. La verdad no necesita mucho, pero le podemos quitar eso chinito que tiene con una espátula. Ahora vamos a espolvorear un poco de canela por la parte de arriba. Obviamente, como es café de olla, la canela le va a ir súper bien. Y enseguida en este plato voy a trozar un poquito de campechana para írsela agregando a los lados. Y para que se vea que es café de olla, le voy a poner nada más una estrellita de anís, la más bonita esta, aquí en el centro. Una estrellita de anís, nada más para que se sepa que es una Carlota de café de olla, que el anís es muy protagonista en el café de olla. Y así terminamos ya con esta Carlota tan diferente y tan deliciosa. Te recomiendo muchísimo que la prepares congelada. Prepárala congelada porque es como más rica, sabe, y el contraste del crujiente con la mezcla de café de olla helada, de verdad que es una verdadera delicia. Espero que disfrutes mucho de esta receta. No te dejes de suscribir al canal, de activar la campanita para que no te pierdas ningún video. Y como siempre, te invito a cocinar, a disfrutar, pero sobre todo que pongas el corazón en todo lo que hagas. Muchas gracias.